Vea esta tarde en 11 Noticias Vespertino. 3 pacientes muertos por COVID-19 se reportan en el Hospital Regional de Occidente. Copeco anuncia fin de semana lluvioso con actividad eléctrica en todo el territorio nacional. 32 nuevos bomberos se gradúan para la zona noratlántica. Alarmante, con golpes en su cuerpo encuentran muerta a mujer en Colón. Próxima semana se reúnen centrales obreras para definir quiénes serán sus representantes ante la Junta Nominadora. Población denuncia mala atención y maltrato en el Registro Nacional de las Personas en Juticalpa, Olancho. Y en noticias internacionales, la CIP reclama devolución de la prensa de Nicaragua a un año de usurpado. Esto y mucho más a continuación en 11 Noticias Vespertino. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora de la tarde, darle la bienvenida a 11 Noticias, emisión vespertina. Judith Beino le saluda con mucho gusto y también le doy la bienvenida a mi compañero Wilfredo Alvarado. Buenas tardes, Rosa Judith. Buenas tardes a usted que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en la Señal de la Nación. Tenemos una importante información de última hora, Rosa Judith. Así es, por supuesto, de inmediato le vamos a conocer noticias de última hora. Última hora. Última hora. Paciente 0 sería un hombre infectado de la viruela del mono originario del Distrito Central y para eso nos enlazamos con el doctor infectólogo Franklin Rodríguez, subdirector del Hospital Escuela vía teléfono. Gracias, doctor, por atender esta comunicación. Adelante. Franklin Gómez, adelante. Muy buenas tardes. Así es, buenas tardes, doctor. ¿Qué podemos conocer de este caso? Confirmamos el paciente 0 en Honduras de viruela del mono. Es correcto, en este momento pues hay una sospecha muy grande, prácticamente casi de 100%, de que tengamos ya el primer caso en el Distrito Central. Este es un paciente masculino, rondando los 50 años, quienes además sus contactos ya están en aislamiento, en este momento pues estable, y pues ya en espera de la comunicación oficial, ya con las pruebas PCR en tiempo real para determinar si efectivamente ya estamos con este caso de Honduras. Doctor, este primer caso se maneja todavía como sospechoso, pero usted nos puede decir en qué lugar está él siendo atendido. Aparentemente, bueno, eso no tengo toda la información concreta, básicamente los datos epidemiológicos y los de las pruebas que se están haciendo para la confirmación, que prácticamente al parecer ya es positiva, pero que desde el Distrito Central todavía falta la información de nexos, si ha viajado, nexos epidemiológicos o contactos, para que la población lo entienda, y que bueno, debemos de extremar las medidas que las mismas del COVID nos pueden alejar para contraer esta enfermedad en distanciamiento físico, en nuestro caso superficie, porque es una enfermedad de contacto. Entonces, lo importante es que la población siga estas mismas directrices y que al aparecimiento de alguna sintomatología que asemeje esta enfermedad, aislarse, visitar al médico, dar la alerta, ¿verdad?, para evitar el contagio en el resto de la población. Sí, doctor, una vez que el caso se maneja a nivel de sospecha, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para confirmar esta información? Ya estamos en horas o prácticamente a espera que el laboratorio de virología ya nos dé el resultado, porque creo que ya están o ya lo tenemos, esa información no me la han pasado todavía, o ya en los próximos minutos ahora la tendríamos. ¿Cuáles serían en este caso las medidas que tendría que tomar no solo la población, doctor, sino que también pues el sistema sanitario que se ha conocido que únicamente cuenta con 50 vacunas contra esta enfermedad? Bien, lo que tenemos a mano, a disposición, es lo que todos conocemos, que las medidas de bioseguridad contra el COVID funcionan perfectamente bien para esta enfermedad. Y eso es también evitar los aglomeramientos de personas. Por eso veníamos con el alza del COVID dando indicaciones pues médicas, ¿verdad?, que los desfiles patrios no serían en este momento indicados porque son lugares donde las personas van a tener mucho contacto físico. Y además que lo tenemos en los transportes públicos y todo esto, así que las aglomeraciones deberían de evitarse en estos momentos, todo tipo de eventos que acumule gran cantidad de gente, porque podría ser un medio para que se disperse esta enfermedad rápidamente.
Doctor, ¿esto debe ser motivo de alarma para la población? Por supuesto, yo creo que estamos en un tiempo muy difícil en el aspecto sanitario y que lo hemos vivido ya por más de 2 años con esto del COVID, que debemos ir aprendiendo que la medicina preventiva es la que comanda en estos casos. En los países desarrollados no es tener el mejor hospital con la mejor tecnología, sino que aplicar la educación en salud y la medicina preventiva para evitar este tipo de enfermedades. Y luego con las vacunas pues irán viniendo al país ya ahora más prontamente, así como el COVID, para inmunizar pues a poblaciones, en primer lugar, y lo correcto, población de salud, que somos los que atendemos a estos pacientes, y luego pacientes con algunas comorbilidades que pueden llegar a tener complicaciones por la misma. Así es, doctor. ¿En qué? Bueno, hay unas personas que en algún momento recibieron la vacuna, aquellos que tienen más de 45 años, fueron vacunados contra la viruela. ¿Están protegidas estas personas? ¿Deben estar pues con menos riesgo? Así es, las personas que tenemos pues más de 44 años, a partir de 78 que fuimos pues, inmunizados, guardamos esa información inmunológica en nuestro cuerpo y eso nos ayuda contra esta enfermedad. Y el resto de la población, pues al guardar las medidas de bioseguridad, es cuando ellos pueden pues prácticamente estar seguros que no van a contagiarse, es decir, no tocar superficies, porque es una enfermedad de contacto, prefiere la piel, fuera de su casa, ¿verdad? Tener mucho cuidado, el lavado de manos, no andar tocando superficies, el apretujamiento, como decimos, el aglomeramiento de personas. Doctor, así como usted lo menciona, prácticamente serían los mismos cuidados que hemos estado teniendo contra el COVID-19, sin aglomeraciones, lavado frecuente de manos. Y pues de qué otra manera también entonces tendrían que protegerse las personas para evitar el riesgo de estar pues cercano a alguna persona que podría tener la viruela. Es correcto, y eso pues obviamente si miramos una persona que tiene alguna lesión en el pie, obviamente no nos vamos a acercar. Diferente a lo que pasa con el COVID, que puede pasar asintomático en alguien, confiarse, quitarse la mascarilla y adquirirlo. Y todo eso riesgo en aquellas personas que tienen alguna patología de base, diabetes, hipertensión, en fin, o algún problema de tipo inmunológico, que sus defensas estén muy bajas, que sí podría llegar a afectar gravemente su salud. Vamos a abusar del tiempo suyo, pero queremos informar plenamente a la población que nos sintoniza a esta hora de la tarde en todo Honduras. ¿En qué momento específicamente se transmite? Porque usted dice, bueno, uno oye toser a la persona y ya sabe o puede pensar que es COVID, la mira con gripe y cree que es COVID, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento, como dice usted, si yo no veo a alguien con una conchita, no voy a saber que tiene viruela? Pero en los primeros días, antes de que aparezcan esas señales de viruela del mono, para pues estar atentos y alerta, doctor. Es correcto, lo que acaba de decir es totalmente cierto. Cuando ya desarrolla las ampollitas o las vesículas, ya la persona ya ha sido contaminante, ya ha andado contaminando. Por eso insistimos en esas medidas de bioseguridad, que como lo repetimos, si no las ha guardado contra el COVID, seguimos con alta incidencia de COVID, muy probablemente vamos a tener también alta incidencia de estos casos, que aunque mayor, creo, del 90% de los casos no vayan a necesitar ninguna hospitalización, pero pueden haber complicaciones en algunos casos, porque es una enfermedad en la piel que puede afectarse, puede sobreinfectarse con bacterias, en fin. En los hospitales tenemos ya vasta experiencia y lugares especiales para este tipo de pacientes. Esperamos que la población termine de entender, como repito, el autocuidado de salud y la prevención para evitar contagios masivos. ¿Está listo el Hospital Escuela para recibir pacientes con viruela del mono? Esperamos no tener una gran cantidad de pacientes porque menos del 1% es letal, o sea que no creemos que vaya a ser un impacto tan grande, pero es la misma población la que nos va a ayudar a disminuir el contagio. Doctor, muchísimas gracias por atender esta comunicación. Infectólogo del Hospital Escuela del Sistema, uno de los doctores más preparados en nuestro país, también es inmunólogo y subdirector del Hospital Escuela. Por supuesto, los pacientes que llegan a este centro asistencial están en buenas manos. Gracias, doctor, por esa comunicación a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, gracias. Continuamos con más información y ya son reacciones a esta hora ante el inminente primer caso de viruela del mono en el país.
Muy bien, tenemos a Valeria Rojas en vivo. Adelante, ya hay reacciones, Valeria. Buenas tardes. Buenas tardes, Judith, y a todos los televidentes de 11 Noticias, emisión vespertino. Como noticia de última hora le informamos ya que ya está confirmado un caso sospechoso de la viruela del mono TAN, y como se había planteado hace algunos días los médicos que habían alertado que podría ingresar en los próximos días en el país, y ya hoy autoridades de la Secretaría de Salud lo han confirmado, doctor. Lo que ya se temía, doctor, paciente cero, ya llega con la viruela del mono al país. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar en este prestigiado programa. Como sabrán, ya está confirmado el primer caso de la viruela del mono del país, un paciente menor de 50 años, acá en el Distrito Central. Pues hay que tomar todas las medidas de prevención para esta enfermedad. Sabemos que una enfermedad que el grado de contagiabilidad es mucho menor que las otras que estamos afrontando ahorita, como el coronavirus y el dengue, pero tampoco no debe ser una enfermedad menos lesiva para la salud de la población. Es muy importante en estos casos redoblar lo que son las medidas preventivas y de bioseguridad, como ser el lavado frecuente de manos, evitar el contacto piel con las personas, también tener también las relaciones. Sabemos que es una enfermedad que se transmite muy fácilmente por las relaciones sexuales, entonces es importante también, al presentar el mínimo de los síntomas, que suele ser también parecido a las otras enfermedades, nada más que con la peculiaridad que esta genera ampollas en el cuerpo, ya es una etapa más avanzada, acudir al galeno para que por favor pueda ser atendido de manera inmediata. Doctor, nuevamente una nueva enfermedad alarmante vuelve a sacudir el sistema sanitario del país, y el ministro de Salud había alertado que no hay pruebas ni vacunas contra esta enfermedad. ¿Puede crear un nuevo caos así como la pandemia del COVID-19? Esperamos que no sea este el caso. Por eso es importante ahorita, felicito a los medios de comunicación, también a la Secretaría de Salud, en alertar a la población. Hay que informarnos y tomar, carta en el asunto. ¿De qué manera? La prevención, igual como ha sido importante y fundamental en estos casos de la pandemia con el coronavirus y el dengue, en estos casos no debe ser menos importante. Ya lo reiteramos, las medidas preventivas van a ser básicas y torales para afrontar esta nueva enfermedad. Doctor, ¿y los hospitales del país, debido a que hay precariedad de medicamentos, de insumos, en los hospitales están listos y preparados para esa nueva enfermedad? Bueno, esperamos que esto no vaya a tener un contagio masivo. Como sabrán, una enfermedad menos contagiosa, y la peculiaridad de esta enfermedad que tiende a ser, a la evolución, a diferencia del COVID o del dengue, que hospitaliza de manera más rápida. Esperamos que esta no sea la situación y que estemos preparados. Ahorita decir que el sistema sanitario de los diversos países están preparados, no, porque sabemos que esta, es una enfermedad nueva que acaba de surgir, pero que, que si tomamos las cartas en el asunto, como son las medidas de prevención y informando de la población, vamos a descongestionar en gran medida los hospitales. Doctor, ¿cuáles serían los signos de alarma para esta enfermedad? Bueno, como sabrán, esta es una enfermedad que se transmite por contacto directo con otras personas. Como no le van a dar más o menos la fiebre, el dolor de cuerpo, las erupciones en diferentes partes del cuerpo. Esto va a ser fundamental, identificarlos a tiempo para que el galeno haga su respectivo análisis y dé el tratamiento adecuado. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctor? Porque se manejaba también que personas que ya fueron vacunadas contra la viruela, ya la que ya se había implementado en el país, ¿puede ayudar esta vacuna contra esta enfermedad? Claro, aquellas que fueron inmunizadas antes de 78, pero hay un porcentaje de la población que después de 78 no ha recibido la vacuna. Por eso va a ser vital e importante las medidas preventivas. Eso va a ser lo más importante. Las medidas preventivas van a marcar pauta con esta nueva enfermedad. Doctor, también habían manifestado que se deberían de tomar las mismas medidas, pero más rigurosas, como el COVID-19. Bueno, esto dependerá de la evolución de la enfermedad. Ahorita es importante que ya se identificó el primer caso. Tenemos que ser, enfáticos, que si nosotros prevenimos, vamos a evitar, ser afectados por esta enfermedad. Sabemos que se han reportado casos de diversas partes del mundo, pero no tuvo el impacto como al inicio lo ha tenido el COVID. Esperamos ahorita de que no vaya a ser una enfermedad que debido a su peculiaridad se vaya a contagiar de manera masiva. Sabemos que el índice de contagio es mucho mejor, es mucho menor que el COVID y que el dengue, pero para esto tenemos que estar siempre robando las medidas preventivas y de bioseguridad. Y subrayo esto de manera enfática, la prevención va a ser la base. ¿Y de qué manera? Como lo mencioné antes, el lavado de manos, evitar el contacto directo. De aquí vamos a determinar, de acuerdo a la evolución, qué medidas o qué normas o qué parámetros va a tomar la Secretaría de Salud con la población en general. ¿Cuál sería la población más vulnerable, doctor? Bueno, en este caso, como saben, esta es una enfermedad, no escatima lo que es sexo, raza y edad. Cualquiera puede ser vulnerable a esto, pero las personas más vulnerables van a ser aquellos que tengan su sistema inmunológico comprometido, o sea, que tengan enfermedades de base descompensadas.
Doctor, ¿y qué medidas deben implementar en los centros hospitalarios, ya que tienen que aperturar nuevas salas aparte del COVID-19? Esto es muy prematuro hablar y sería irresponsable de mi parte. Como saben, tenemos el primer caso. No sabemos cuál va a ser el patrón o la evolución de la enfermedad, pero lo básico va a ser que al presentar a la persona el mínimo de los síntomas, acudir al galeno más cercano que tengamos. Muchísimas gracias al doctor César Arita, y esto es lo que le podemos manifestar a esta hora de la tarde, ya con el primer caso sospechoso de la viruela del mono que han alertado a las autoridades de la Secretaría de Salud, y por supuesto le traeremos más detalles acerca de este caso que se ha confirmado de la Secretaría de Salud y también reacciones también de las autoridades de la CESAL. Con este informe retorno a estudios principales de 11 Noticias, emisión vespertina. Muchísimas gracias, Valeria Rojas, trayéndonos reacciones de especialistas en este tema. Honduras ya ante la inminente llegada del primer caso de viruela símica o del mono en el territorio nacional. Wilfredo. Así es, Rosa Judith, y ya las autoridades de salud han emitido ya unas declaraciones, esto con representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a escuchar en este momento al ministro de Salud, José Manuel Mathieu. Pueblo de Honduras, comparecemos este día como Secretaría de Estado en el despacho de salud para informarles que este viernes 12 de agosto del 2022 se ha detectado y confirmado laboratorialmente el primer caso de viruela símica en Honduras. Respetando su derecho a la confidencialidad, les podemos informar que es un paciente masculino, menor de 50 años, residente en este distrito central. Él se encuentra en buen estado general y los contactos del mismo están asintomáticos, también en buen estado general, pero todos ellos están aislados. La Secretaría de Salud recomienda a la población redoblar las medidas de bioseguridad, uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, la distancia social, la ropa que los pacientes utilizan, siendo ya viruela símica, debe de ser lavada por separado, el uso de la cama, la ropa de cama, los utensilios de cocina, utensilios de lavado, etcétera, deberán ser propios del paciente. Y daremos a continuación unos datos más por parte de la Magistra Piedad Huerta, representante de la OPS-OMS en Honduras. Muchas gracias. Como representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, quiero reiterar a las autoridades sanitarias, al gobierno de Honduras, la disposición de la organización en participar, acompañar y apoyar técnicamente en todo lo que se ha requerido en esta nueva emergencia sanitaria que está enfrentando el mundo con el brote de viruela símica en países no endémicos, es decir, países que regularmente no presentaban esta enfermedad. Esta enfermedad ha existido desde hace muchísimo tiempo en países africanos, que es donde principalmente se da la viruela símica, y ha salido de esos países endémicos y ahora lo tenemos en 85 países a nivel mundial. De tal forma que estamos acompañando en la vigilancia epidemiológica, la capacitación laboratorial y también la gestión de vacunas para el país. Ya hemos escuchado a las autoridades de salud del país, han confirmado el primer caso de viruela del mono, un hombre menor de 50 años y originario del Distrito Central, aislado por completo y en buen estado de salud, así lo ha dicho el doctor. Tenemos a Shirley Martínez con reacciones y lógicamente pues esto nosotros lo damos a conocer como noticia de última hora. Última hora en 11. Primer caso confirmado de viruela del mono, así lo ha dicho esta tarde el doctor José Manuel Mathieu y las autoridades de la OPS y la OMS en el territorio nacional. Shirley Martínez, usted se encuentra con especialistas en la zona norte del país y queremos escuchar también si esto está pasando en San Pedro Sula, se puede replicar también en la zona industrial, en este lugar de trabajo, las maquilas, todo aquello donde haya aglomeraciones de personas. Adelante, Shirley, con usted. Buenas tardes, compañera. Efectivamente hemos escuchado las declaraciones del doctor Mathieu y por supuesto me acompaña el doctor Oscar Sánchez, delegado del Colegio Médico de Honduras en la zona norte del país. En reacción, doctor, hace unos instantes el ministro pues ya confirmó el primer caso de viruela del mono. ¿Qué nos espera como hondureños? Sí, muy buenas a la teleaudiencia Canal 11.
Mire, esto es de preocuparse, pero más no de alarmarse, porque por suerte es una enfermedad vírica transmitida por un virus que puede tener consecuencias bastante leves en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay que tener mucha precaución por la tasa de letalidad, que es bastante, casi anda similar un poco al COVID, de entre el 3 al 6%. Obviamente todo esto va a depender de qué tanto se disemine. En este caso en particular, obviamente hay que tener ya los exámenes confirmatorios del problema, hay que tener bien estudiado al paciente los datos epidemiológicos, contacto, dónde estuvo, inicio de síntomas, los contactos que ha tenido, tanto si fue dentro o fuera del país, que lo más seguro que haya sido fuera del país, los contactos que tuvo cuando vino. Entonces todo eso nos va a perfilar, digámoslo de esta manera, al paciente y saber determinar bien el caso para poder hacer un buen cerco epidemiológico y prepararse por si algún contacto de él desarrolla la enfermedad también. Doctor, importante conocer, ¿hay tratamiento para esta enfermedad? Mire, los tratamientos por lo general son, digámoslo, antivíricos. Hay muy poco en este momento, es una enfermedad que ha sido predominantemente del continente africano. Obviamente hoy ya se conoce que está casi a nivel mundial, imagínense, ya vino a nuestro país, está en Guatemala. Entonces hay pocos medicamentos antivíricos. De hecho, en Europa, que tienen un poco más de experiencia por la cercanía con el continente africano, la EMA, por ejemplo, el tecovirimat, que es el antivírico que más se usa, sobre todo en Europa, pero hay otros antivíricos que pueden resultar para tratar esto. Obviamente hay que saber seleccionarlo, hay que saberlo llevar para poder tratar bien a los pacientes, pero lo importante es hacer un diagnóstico bastante temprano y identificar bien los casos, porque los primeros síntomas se pueden relacionar similar a cualquier enfermedad viral. ¿Cómo se transmite, doctor? Mire, la transmisión es de persona a persona, a través de gotitas, incluso la saliva, y el contacto directo de la piel, ¿verdad? Con una lesión, con alguna persona que haya tenido sea portador de este virus. Doctor, preocupa mucho a la población en la zona norte del país. Aquí hay mucho sector maquilero y hemos sido también pues epicentro de enfermedades como el COVID. ¿Hay peligro que las próximas semanas se presenten de este tipo de enfermedades? Mire, va a depender, esto ya, obviamente esto abre la posibilidad de, ya hay un caso, el caso 0, ¿verdad? El caso número 1 o el caso 0. Obviamente esto va a depender mucho de como le menciono, de cómo esté perfilado el caso en relación con quién tuvo en contacto, con quién estuvo. Esperemos que sea solo este caso, pero como le digo, va a haber, creo yo que en este momento por el respeto al paciente, ¿verdad? Hay que tener el cuidado, porque mire, aquí no tenemos que estigmatizar esto como lo hicimos con los primeros casos de COVID. Esa es una recomendación muy importante. No hay que estigmatizar esto, dramatizar tanto, pero sí hay que tener la precaución. Eso es obvio que tenemos que tener las medidas, y las medidas de seguridad para la viruela son exactamente las mismas de COVID, el uso de la mascarilla, andar gel, y en este caso, el contacto físico sí tiene mucha importancia con la viruela símica, porque el contacto físico de piel a piel o de persona a persona es la parte más susceptible para poder contagiarse. Y hay que esperar que venga aquí a nuestra zona, porque si llegase a venir, obviamente en nuestro ambiente, aquí por las maquilas, hay mucha aglomeración, entonces sí vamos a tener que tener esa precaución. Para finalizar, doctor, hay un grupo de la población en Honduras que hace unos añitos pues tuvo la oportunidad de colocarse un antídoto. ¿Podrían estas mismas personas contagiarse de esta enfermedad? Mire, recuerde que en caso de la viruela es una enfermedad viral infectocontagiosa, como lo es, hay muchas enfermedades así, y obviamente la viruela fue erradicada cerca de 1980, el 81, ya de 82 ya no se reportaron casos, y se dejó incluso de poner la vacuna en aquel momento, porque se erradicó completamente. Y era una vacuna que obviamente ayuda y tiene mucha similitud en la viruela de aquel entonces, porque la presentación es casi igual,
Pero en este caso, obviamente, lo que hay que esperar, y esa es una de las cosas positivas, que el ministro tuvo a bien haber solicitado de antemano, preparándose, solicitar vacunas, que creo yo que esto va a venir un poco a mitigar cualquier impacto que pueda tener este tipo de enfermedades ya estando en el país. Muchísimas gracias al doctor Óscar Sánchez, delegado del Colegio Médico de Honduras en la zona norte del país. Con este contacto retorno con ustedes a los estudios centrales. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted también, Shirley. Gracias por este contacto, trayéndonos de primera voz todo lo que tenemos que hacer para tomar medidas y evitar contagiarnos de la viruela del mono ante ya el primer caso confirmado en el país. Así es, Rosa Judith, y ya tenemos más reacciones acerca de este tema, luego de que el ministro de Salud ya confirmara el primer caso de viruela símica en Honduras. El epidemiólogo del Hospital General San Felipe, Manuel Gamero, tiene estas reacciones luego de que ya se confirmara pues este caso cero aquí en el país. Escuchemos a continuación. Sí, definitivamente tienen que tomarse las medidas de contingencia, pero como vuelvo a repetir, la viruela símica es una alerta internacional, la cual se debe vigilar, como todas las alertas internacionales. Y lo más importante es que se tomen las precauciones, como bien lo reiteramos. Ya en México creo que tenían ya 350 casos confirmados, el 96% eran varones, que es lo que llama la atención, ¿no? Y se ha encontrado también una gran proliferación de casos en la mayor parte de las, y son varones que normalmente tienen sexo hombre con sexo. Eso es lo que se ha encontrado con el tema de la viruela del simio. Entonces lo más importante es que la vigilancia se tiene que hacer en todos los puntos fronterizos, y el otro tema es detectar los signos de la enfermedad o los síntomas que ya se conocen, pues la fiebre, el exantema, que despejan las vesículas, las pápulas, vesículas, y después se convierten en costras, que es lo que es parecido como a la enfermedad de la viruela, pero nadie conoce la viruela, pero sí el sarampión es muy parecido, aunque no es igual, y la forma en que se produce no es igual. Sin embargo, lo más importante es que se sigan esas medidas, y realmente no es una enfermedad de alta transmisión. Yo creo que hay que estar claros en eso. Sin embargo, sí se tiene que cuidar ese tema del contacto físico con las personas enfermas, porque el infectado con las vesículas, las lesiones en piel son las que pueden provocar el contagio, porque la gente las toca y de repente se toca la boca o los ojos o una mucosa, o tienen una solución de continuidad en la piel, que sería una herida o un raspón o alguna cosa, y ahí se puede infectar una persona. Ahí viene el consejo para las personas con diferentes tendencias o orientaciones sexuales, que tienen que tener precaución en el tema de las relaciones íntimas, más que todo el tema de la protección, que es lo primero. Igual pues esto viene siendo igual como el tema del VIH-Sida, pues tienen que cuidarse, porque la verdad que sí se ha encontrado una alta transmisión por la vía de las relaciones sexuales, que ese ha sido uno de ese contacto muy íntimo en realidad. Entonces definitivamente el problema, como les vuelvo a mencionar, es un tema ya de cuidados de bioseguridad y de estar prestos a la aparición de esos síntomas o de lesiones en la piel que sean características de esta enfermedad. Bien, ya escuchaban reacciones acerca de luego que se confirmara el caso cero de la viruela del mono. Tendremos más detalles más adelante en este espacio informativo, pero antes le damos a conocer un mensaje de nuestros amigos de Cable Color. Y es que has querido llevar tu negocio a un siguiente nivel. Click Market llegó para mostrarte que tener un e-commerce es muy fácil. Comunícate al WhatsApp 3339 8020. Cable Color. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida continuamos con más de 11 Noticias, emisión vespertina. Gracias por continuar en sintonía de la señal de la Nación, y es momento de presentarles nuestra nota tecnológica de hoy. La sección tecnológica es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores.
HBO Max y Discovery Plus se fusionarán para crear una sola plataforma de contenidos. Los dos servicios de streaming ahora pertenecen a una misma compañía, Warner Bros. Discovery, y según recientes declaraciones del director general y presidente de la empresa, ya se ha establecido un calendario para la unificación de las aplicaciones, lo que dará paso a una sola plataforma con mucho más contenido a un mismo precio. El lanzamiento de la app, de la cual se desconoce su nombre, está previsto inicialmente en Estados Unidos para el verano del 2023. La unión de HBO Max y Discovery Plus tiene como objetivo reducir la pérdida de clientes, fortalecer la presencia de contenidos originales de ambas productoras y ofrecer programas, series y películas para todos los integrantes de la familia. Por el momento, Warner Bros. Discovery no ha revelado el nuevo nombre o la marca que se creará, ni detalles de los costos que tendrá la plataforma de streaming. Con anterioridad, la empresa había hecho un anuncio sobre la intención de combinar las dos plataformas de streaming más importantes, HBO Max de la antigua Warner Media y Discovery Plus de Discovery. En conjunto, ambas aplicaciones acumulan más de 90 millones de suscriptores a nivel mundial. Darío Bonilla, 11 Noticias. La sección tecnológica fue presentada por Jetstream, expertos en televisores. Muy bien, vamos en vivo hasta La Ceiba, Atlántida, totalmente en directo. César, usted nos da a conocer que no se detienen los proyectos de infraestructura en esa zona del país. Adelante. Buenas tardes, compañeros. En efecto, bueno, hay algunos proyectos de infraestructura que se venían manejando desde el gobierno anterior prácticamente estaban paralizados. Hoy lo ha confirmado, en este caso, el gobernador del departamento de Atlántida, que algunos de ellos se le estará dando seguimiento y otros de gran envergadura, como el caso de la calle de acceso a esta ciudad, en la calle 8, que continúa prácticamente, no se ha detenido, y hay otros proyectos por parte del Fondo Hondureño de Inversión Social y también de la CID que se estarían desarrollando también en algunos puntos de esta ciudad de La Ceiba. Ya ahorita, la semana pasada, tuvimos la visita de los ingenieros en el tema de puentes y carreteras, y venimos a ver una problemática que a petición nuestra también y de la corporación municipal, que es el caso de la cuenca del río Cangrejal. Estuvimos viendo el paso que está adelante, bien adelante de Playa Venado, donde el río se mete y que deja sin paso antes de llegar a los Lobos y al lugar de los hoteles. Y fuimos a ver el tema del puente sobre Río Viejo y Río Blanco, ¿verdad? Que es uno solo que comunica ahí en ese lugar. Y estábamos viendo la manera, porque todo el mundo solicitaba un muro de contención, y lo que los ingenieros determinaron al final es, en primer lugar, desasolvar toda la zona, eliminar todo el material que está acumulado cercano al puente, volver al río a su cauce natural y ampliar el puente hacia el sector de Yaruca. Y crear un muro de contención pegado a la montaña para el lugar de entrada de los limpios, ¿verdad? Entonces, esto ya está en pláticas con la corporación municipal. Es un compromiso que hizo la Secretaría con la corporación municipal. También hay un compromiso y estamos trabajando en eso. Solo hace falta el tema de firma del convenio para desasolvar el 60.000 metros cúbicos del muelle de cabotaje. Estamos a la espera de eso. Hay un compromiso también por esta parte. La corporación municipal está haciendo todo el trabajo en el tema ambiental para poder presentar ya realmente las cosas como se van a dar, ¿verdad? Es lo que menciona César Agurcia, gobernador del departamento de Atlántida, referente a algunos proyectos que en su momento se vieron interrumpidos, pero se le estaría dando continuidad. Es la información que tenemos, compañeros, desde el Hotel París de La Ceiba. Retornamos con ustedes al set de 11 Noticias. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted, César Funes. Continuamos de inmediato con más información. Así es, Rosa Judith, y retomamos el caso 0 de la viruela del mono, estableciendo una comunicación vía teléfono con el epidemiólogo Henry Andino. Él fue parte ex asesor de la Secretaría de Salud, y a esta hora de la tarde se comunica con nosotros aquí en 11 Noticias. Buenas tardes, don Henry. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy Bueno, amable. muchas gracias por atender nuestra comunicación a esta hora. Y bueno, ¿qué debería implementar la Secretaría de Salud en este momento? ¿Qué medidas debe tomar
porque entendemos que esta enfermedad, si no se logra controlar, puede expandirse, contagiarse bastante personas aquí en el país. Efectivamente, mire, la situación más clara que tenemos ahora mismo es que este primer caso es un paciente masculino de 50 años en cuyos casos los contactos están bien determinados y todos se han procedido a aislarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Secretaría? Activar los protocolos que ya estaban establecidos, que en esta semana se capacitaron todos los médicos de las 20 regiones sanitarias del país e implementar lo que ya se puso en la mesa para conocimiento de ellos. Y la población debe tener entendido que esta es una enfermedad que se transmite exclusivamente por contacto con los líquidos que surgen de las lesiones en la piel que van a tener estos pacientes que estén infectados. No hay otra forma de contagio comprobado hasta ahora que no sea el contacto con estas lesiones. Es decir, si en casa hay un caso de estos, este pacientito debe estar aislado, completamente aislado, y el manejo de todos los utensilios que él vaya a utilizar y la ropa de cama que vaya a utilizar debe ser manejada de manera estricta con guantes y lavada de manera particular e individual. El objetivo es que las personas no tengan contacto con los líquidos de estas vesículas y en 21 días los pacientes, una vez que ya han brotado estas vesículas, en 21 días estas mismas vesículas se van desapareciendo y ya no hay más líquidos. En 25 días las personas ya pueden incorporarse a sus labores y a su vida diaria con la dificultad un poco por causa de que la piel siempre va a quedar afectada en su presencia. Pero la transmisión es realmente por un contacto muy íntimo con estas secreciones y únicamente que no podamos tener el cuidado de aislar claramente estos pacientes. Este primer caso está aislado y sus contactos están aislados. Bueno, precisamente sobre lo que usted nos daba a conocer, esto sobre el manejo de la ropa, se había dicho también de que se podría quemar la ropa o prácticamente desecharla y también hasta quemar los cuerpos. ¿Podría llegar a este extremo el país en caso de que no se logre controlar esta enfermedad? Mire, la verdad es que la enfermedad como tal, siendo bastante acucioso en los casos, no tiene por qué llegar a extremos de descontrolarse, porque por primera vez tenemos una enfermedad en donde los síntomas son claros y las lesiones en la piel son más claras y la gente se puede aislar con mayor facilidad, contrario a lo que nos ocurría con COVID, donde la gente podía andar con el virus y nosotros no darnos cuenta y contaminarnos sin haber tenido conciencia de que teníamos un enfermo. En este caso, el manejo de la ropa debe ser exclusivo y de lavado. No estamos hablando de incinerar a nada ni incinerar a nadie, porque no creo que lleguemos hasta esa razón. Mire, en todo lo que va a nivel mundial se han reportado 26.017 casos y solo hemos oído hablar de 5 defunciones. Entonces no es una enfermedad que tenga una letalidad muy alta ni una mortalidad muy alta, así que no esperamos realmente tener decesos o una mortalidad por ello, pero en caso que sea así, tendríamos que revisar los protocolos para decir si de verdad debería de incinerarse o no a las personas. Bien, muchas gracias, doctor Henry Andino, gracias por comunicarse y atender esta llamada aquí en 11 Noticias, emisión vespertina. Información, Judith. Así es, precisamente nos enlazamos con el médico pediatra Darío Zúñiga porque es importante conocer una de las poblaciones más afectadas con la viruela del mono, podría ser también los menores de edad. ¿Qué cuidados se deben tener, doctor, con los infantes? Adelante y buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Canal 11. Sí, definitivamente los pequeños, los niños menores de 8 años sobre todo, son los que más se podrían ver afectados por la viruela del mono. Respecto a que es la población que no está vacunada, recuerden que la viruela fue erradicada en 1980
y hay una población que todavía vive, pues que fue vacunada contra la viruela. Esta es una enfermedad pues que afecta mucho, produce dolor de cabeza, fiebre, ganglios inflamados y además pues, puede producir lesiones, ¿verdad?, en la piel, nodulares, ulceradas, que pueden durar desde 2 a 4 semanas y durante todo ese tiempo las personas podrían ser infectantes. Entonces el aislamiento de los pacientes es lo primero que debemos tomar en cuenta y obviamente pues tener precaución con respecto a las personas no vacunadas. Sí. Tenemos que informarnos con lo de la vacuna. La OMS está ya, los boletines de la OMS pues ya dicen qué vacunas son las que hay. Actualmente no tenemos disponible, creo yo, en nuestro país. Tendríamos que averiguarlo eso en conjunto, pero definitivamente sí, evitar el contacto con las personas en primer lugar. El lavado de las manos sigue siendo una barrera importante en contra de la enfermedad del virus de la viruela del mono. Doctor, me llama la atención porque dicen también que uno de los síntomas, ya una vez que está confirmado como pues paciente de la viruela del mono, es que hay un dolor muy grande con estas ampollas, estas conchitas, y que nada lo calma. ¿Esto es así, doctor? Ante eso, pues, el cuidado todavía debe ser mayor. Nadie quiere sufrir. No. Claro, por supuesto. Yo creo que, pues, esperemos en Dios no tener un alza de los números de casos de viruela del mono. No obstante, pues, las estadísticas no nos favorecen mucho. Somos un país sumamente joven, con una población estudiantil bastante enorme, por debajo de los 18 años, y pues las conglomeraciones que hemos estado acostumbrados ahorita, desde reuniones cristianas, conciertos y todo esto, pues favorece la transmisión, porque el contacto persona a persona es una de las transmisiones más importantes. Se puede adquirir de un animal al humano, ¿verdad? No solo hablando de los monos, sino que roedores, entre otros, ¿verdad? Perros. Entonces es importante que nosotros mantengamos distancia, pues digamos usando nuestro cubrebocas y además evitar el contacto cuando ya sepamos de que hay alguien que pueda ser sospechoso de esta enfermedad. Doctor, finalmente, la varicela y la viruela están relacionados. ¿Podría alguien estar protegido en algún porcentaje aquel menor que ha recibido la vacuna contra la varicela? Son dos virus diferentes. Sí. Son dos virus diferentes. El virus de varicela es un varicela zoster, sí, y el virus de viruela es un virus de viruela. O sea, ya era una enfermedad erradicada en el 80, como lo decimos, ¿verdad? Hay una población vacunada contra esta enfermedad y la varicela, pues definitivamente es otro tipo de enfermedad y producida por otro tipo de virus. Ok, doctor. Gracias por despejar esta duda. Muchísimas gracias. Para servirles. Darío Zúñiga, médico pediatra en el país, dándonos pues, consejos importantes, información importante en cuanto a la viruela del mono. Nosotros estamos listos con esto para hacer una nueva pausa comercial, pero también queremos decirles que cada vez que paras en Puma Energy y llenas el tanque, nos permites cuidar el corazón de tu auto con un combustible con presencia internacional y certificado por Top Tire que garantiza la limpieza y rendimiento de tu motor. Puma Energy, parar, llenar y seguir. Ya regresamos. Regresamos con más de 11 Noticias de emisión vespertina. Luego de este duro invierno es importante que usted proteja los techos y las paredes de su casa. Y es que Sherwin-Williams te invita a proteger tu hogar con una super promoción en impermeabilizantes Aqualock. Por la compra de una cubeta o 5 galones de Aqualock 8000 o 6000 AR, llévate gratis un galón del mismo producto. Esto está válido hasta el 30 de septiembre. Usted pregúntele a los que saben. Pregúntele a Sherwin-Williams. Ya volvemos. Bien, de esta forma llegamos al final de esta emisión informativa, Rosa Judith. Así es, por supuesto que sí, Wilfredo, han quedado pues informados de lo más importante hasta esta hora de la tarde. Nos despedimos, pero le esperamos en la emisión estelar a las 8:55 de la noche. Que esté bien.